doctor Diego, por compartirnos estos datos. Y pues bueno, vamos de lleno a la conversación, porque aquí tenemos mucho que escuchar por parte de Siboney, de Daniela y de Alexia. Antes de iniciar, pues quiero comentarles, esta charla la hemos preparado en 5 ejes principales. El primero es alfabetización mediática e ecosistemas de fact-checking. Nuestro tercer eje tiene que ver con la infodemia, la polarización y los sesgos en las crisis de elecciones. Los últimos 2 ejes, en ellos vamos a hablar sobre inteligencia artificial y la desinformación automatizada. Y finalmente también queremos compartir un poco sobre estrategias gubernamentales y la disputa por la verdad pública. Esperemos que el tiempo nos dé para hablar sobre todos estos temas que traemos el día de hoy. Y por supuesto que invitamos a nuestra audiencia a dejar sus preguntas, a dejar sus comentarios por ahí en el chat de Facebook, porque también en algún momento pues les daremos salida. Sobre este principal eje, la verdad es que la pregunta va abierta, cualquiera de las tres que nos quiera responder. A mí me gustaría partir de la responsabilidad de las audiencias. Sabemos que vivimos hoy en día con habilidades que quizás no entendemos del todo. Tenemos a la mano un celular, tenemos información, tenemos redes sociales, ¿no? Tenemos la posibilidad de también opinar, de decir, ¿no? De compartir. Pero no sé si de verdad como audiencias tenemos conocimiento, ¿no? Y una sensatez sobre este poder que tenemos en nuestras manos. Así que por eso hablo de responsabilidad de las audiencias, no solo responsabilidad de los medios y de los periodistas, sino de nosotros como consumidores de información. Creo que tenemos que aprender a discernir, ¿no? A utilizar nuestro sentido común y otras capacidades que podemos aprender para no nada más identificar cuál es esa información que está manipulada o que es falsa, sino para no compartirla. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿de qué manera creen ustedes que podemos sembrar, ¿no? O ampliar esa capacidad crítica de las audiencias para identificar desinformación, para reconocer sesgos, sobre todo para participar activamente en entornos digitales seguros? ¿Y cómo le hacemos, no? O quizás estamos aspirando a algo que no es posible. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Bueno, voy a atreverme a iniciar la conversación en este tema de la alfabetización. Creo que es un esfuerzo pedagógico bastante urgente y que se trata de una responsabilidad colectiva, ¿no? Requiere pues el involucramiento bastante amplio, pero cuando hablamos de alfabetización y cuando hablamos de educación siempre estamos pensando en los espacios educativos, sobre todo aquellos espacios formales. Y también nos vamos siempre a la educación básica, media básica, porque al final del día, pues es donde se forman algunos criterios importantes que nos van a acompañar el resto de la vida. Sin embargo, creo que aquí se necesita el involucramiento muy especial de los medios de comunicación, en específico que adopten una faceta más en la formación de ciudadanos críticos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Al final, la alfabetización mediática es una herramienta que sí es sostenible y sí es efectiva contra la desinformación, pero es algo que tenemos que pensar desde la evaluación de fuentes, la detección de tácticas, el reconocimiento de la existencia de los sesgos. Si bien es algo que tiene que ver con con la educación formal, creo que los medios de comunicación también tenemos una gran tarea que hacer al respecto. Un poco quizá acercándonos a las audiencias de diferente manera a través, sobre todo de las redes sociales que nos permiten un contacto más directo y mostrar un poco de cómo hacemos lo que hacemos. Y al final del día el periodismo siempre jugó un papel muy alfabetizador.
y desde ser un espacio de lectura y de formación de opinión. Y creo que ahora en el contexto que nos encontramos tenemos que retomar ese papel de mostrar un poco los trucos, ¿no? Dejar de querer ser celosos de cómo hacemos lo que hacemos y compartirlo con la audiencia y sobre todo permitir que la audiencia nos haga preguntas y cuestionamientos y responderles de la misma manera. Creo que ese es uno de los modos en los que podemos enfrentar por medio de la alfabetización desde los medios de comunicación. Y ahora que lo mencionas, Daniela, sería fabuloso conocer esas metodologías que aplican ustedes como verificadores de información, quizás desde ahora mismo, ¿no? El uno 2 3 que se pueden ir llevando a nuestras audiencias de esta charla. Sí, Bonnie, no sé si levantaste tu mano, si querías comentar, adelante. Sí, sí, justo coincido en lo que dijo Daniela, que, bueno, hace pocos años atrás el periodismo era muy solitario y muy celoso de la información y de Ujú. las cosas que hacía, pero que sí debemos avanzar hacia la alfabetización de las audiencias. Yo recuerdo una experiencia que me quedó muy marcada cuando trabajaba en el Sabueso Animal Político, estoy hablando de unos 4 años. em, Nosotros no recibíamos de las audiencias mensajes de dudas sobre si un contenido era desinformante o no, y de repente nosotros nos sentíamos como que estábamos hablando a la pared, como que nadie dudaba de los contenidos que circulaban en la internet, hasta que empezamos a tener un chatbot de WhatsApp que la gente podía escribirle y preguntarle, y nos dimos cuenta de que de pasar de un mensaje teníamos 200 mensajes, ¿no? O sea, eran dudas muy puntuales y hasta repetitivas, lógicamente, porque los contenidos se hacen virales. Y nos dimos cuenta de que la gente tenía dudas de contenidos hasta muy básicos, desinformadores. Y fue cuando empezamos a capacitar a las personas, ¿no? Que empezamos a hacer training ciudadanos, que empezamos a compartir con la red de periodistas de Latinoamérica, de estos verificadores, que la mayoría de estos pues espacios informativos tienen guías ciudadanas para combatir la desinformación y que son totalmente gratuitas. Y nos dimos cuenta que teníamos que hacer ese ejercicio de empezar a llegar con las personas adultas, con los niños, con los estudiantes, con los periodistas en entrenamiento, con los estudiantes de periodismo, porque este trabajo no puede ser celoso, ¿no? El nivel en que se mueve la desinformación es impresionante y tiene Ujú. consecuencias reales, ¿no? Entonces fue cuando nos pusimos en marcha y creo que es muy importante. Todas las personas deben de tener acceso a esta alfabetización. Hay muchísimas fundaciones que han apostado grandes cantidades de dinero para hacer posible, y yo se los digo personalmente, ¿no? Guías ciudadanas, por ejemplo, el Sabueso Animal Político tiene una. Cazadores de Fake News, que también es una editorial reconocida en América Latina que está impostada en Venezuela, también tiene una guía ciudadana. Y también, por ejemplo, hay esfuerzos como el de AFP, que tiene una escuela en Internet totalmente gratuita de diferentes niveles para que las personas se puedan, pues ahora sí que educar al respecto. Y bueno, ni se diga la verificable de verificado, ¿no? Pero aquí Daniela posiblemente nos pueda compartir un poco más. Pero en ese sentido sí creo que muchos espacios están comprometidos a cambiar esa realidad y que sí necesitamos seguir impulsando a las audiencias para que se capaciten. Em, por parte de la Universidad de Guadalajara, me parece importante mencionarlo, publicamos un libro, El recetario contra las fake news, y ahí una de las cosas de las que hablábamos era de este luego sentido común que también tenemos que despertar en nuestras audiencias, ¿no? Porque luego cuántas veces nos llegan audios alarmistas, ¿no? De personas que no se identifican en cuanto a quiénes son y que empiezan a comentar hechos. Por ahí que posiblemente van a ocurrir y entonces quizás como audiencia, ¿dónde dejamos nuestro sentido común al preguntarnos, bueno, esto será real, estará manipulado, habrá sido creado con inteligencia artificial? Creo que no nos detenemos en eso,
pero lo que sí hacemos es compartirlo. Por eso es que, como lo decía Siboney, una noticia falsa se comparte mucho más rápido que aquella información que está verificada. No sé, Alexia, si desde la academia se ha analizado y estudiado de manera suficiente el asunto. ¿Cómo lo ves? Sí, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Antes de responder tu pregunta, sí quería como entablar lo complicado que fue tratar de comprender este primer acercamiento de decir quiénes son los responsables de la alfabetización digital, ¿no? Somos los maestros, son los medios de comunicación, quién es el responsable en un entorno donde es tan multiplataforma, donde las personas acceden a un montón de información y que no necesariamente saben si están viviendo en un sesgo, que es una de las cuestiones problemáticas que tienen los sesgos de la información. No sabemos si realmente estamos solo confirmando lo que queremos o si realmente estamos yendo más allá. Entonces creo que estamos poniendo como mucho énfasis en el deseo de las audiencias y en el conocimiento previo de las audiencias cuando posiblemente muchas de ellas no tengan esa idea previa de que se encuentran en un sesgo. Entonces, creo que eso es lo complicado de este primer debate de lo que hemos dicho, porque el periodismo hace muchas cosas por informar a las audiencias. Los profesores intentamos hacer mucho por informar a las audiencias de alguna forma en nuestros pequeños entornos, pero ¿hasta qué punto logramos el objetivo más allá de solo hacer los productos, en este caso mediáticos, o la idea de conversación con las audiencias? Y creo que es una cuestión que va a tomar un tiempo, no es una solución inmediata, sino que dependiendo de las generaciones y de cómo vayan cambiando en el tiempo, estas van a poder ir siendo más conscientes de esta problemática. Creo que no hay una solución inmediata, es probable que esto sea a un paso del tiempo, sobre todo porque la identificación de fake news en los jóvenes ahorita, en los chavitos de 14, 15, 16 años, es muy diferente a la identificación que puede tener alguien generación millennial o generación boomer. Para muchos jóvenes, muy chavitos, es muy obvio ciertos contenidos que pueden ser creados por inteligencia artificial o por otras ramas, pero tal vez el conocimiento profundo sobre ciertos procesos históricos, sobre ciertas noticias, sobre cierto contenido político, económico, quizás no les sea tan fácilmente. Mientras que para personas que quizás tienen otra edad, que vivieron otros procesos, sea más fácil identificar cuando hay un conflicto político, un conflicto económico, un conflicto histórico, mientras que para identificar cosas de IA, de los gatitos, ¿no? O de los perritos, tal vez no sea tan fácil de identificar. Y es cuestión acá, no es, quizás no es tanto ponernos en el punto de la responsabilidad de las audiencias o la responsabilidad de quienes tratamos de informar, sino en cómo va a ser este entorno informativo donde se van a armar esas estrategias, es decir, hacia qué públicos y cómo lo estamos segmentando. En ese sentido, ya lo relaciono con la pregunta que hacía Wendy, es esta cuestión de si se está estudiando, si se está analizando, sí, sí hay bastante información que no es como de ahorita, ¿no? No es del 2024, no es del 2023, sino que estos estudios se están haciendo desde mucho antes. eh, y lo complicado que ha sido intentar teorizar estos procesos desinformadores por varios elementos, pero uno de ellos es la intención. ¿Cómo medimos y cómo analizamos la intención que ciertos grupos o ciertas instituciones tienen para generar desinformación o noticias falsas? Y este es uno de los encontronazos que ha tenido la academia a la hora de analizar estos procesos, porque podríamos verlo como muy obvio, ¿no? De que ciertos líderes políticos, ciertos líderes económicos o ciertos algoritmos, viéndolo como muy técnico todo, son los que generan una desinformación, ¿no? Pero ¿cómo medimos la intención? Y por otro lado, lo complicado que es definir los procesos desinformadores, que es un poco lo de la academia, es decir, cómo entendemos que algo es un sesgo dentro de un entorno y si ese es un sesgo para ciertas personas, pero posiblemente para otras no necesariamente se convierte en un sesgo. Entonces, por ahí más o menos va la Ujú, academia ahorita, así como en grandes rasgos, y de lo complicado que ujú. es hacer estos análisis.
Justamente ahora que lo mencionabas, Alexia, una cifra que se me viene a la mente es, la había escuchado, cuéntenme ustedes si coinciden con esta cifra, es que 4 de cada 10 personas aproximadamente en el mundo tiene dificultad para distinguir si una información es falsa de una verdadera. Y por supuesto que en este punto interviene, como lo decías ahora, qué edad tenemos, qué tipo de educación, a qué tipo de educación pudimos acceder, ¿no? Un poco la historia atrás de nuestras familias. Y luego, si le sumamos un contexto político, electoral, ¿no? Por ahí el tema se vuelve más grave. La desinformación en momentos de crisis o de alta incertidumbre, pues pega más. Lo vimos con el COVID, ¿no? Ahí lo vivimos. Y entonces, para ir cerrando este tema de alfabetización, de manera concreta, ¿cómo fomentar entonces estas capacidades? ¿Qué están haciendo ustedes desde sus entornos para ello? Bueno, yo quisiera aprovechar para ampliar un poquito el tema de si es verdad que es un fenómeno complejo, que además es imposible evaluar en estos momentos qué tanto hemos podido avanzar o no, o qué tan lo difícil que es evaluar los esfuerzos que ya se han hecho y ponerles y ponderarlos de cierta manera. Es verdad que es complejo, lo que también es verdad es que es algo que se tiene que seguir avanzando de cualquier manera y justamente creo que muchos medios de comunicación están escuchando a sus audiencias para generar iniciativas que les permitan el diálogo, la explicación de fenómenos complejos, y la educación al final del día, ¿no? Desgraciadamente, el consumo de información no siempre es en los medios de comunicación, el consumo de información se hace a través de redes sociales y de personas que crean contenido que no necesariamente lo hacen bajo el esquema de lo que es el periodismo, sino a través de la creación de contenido de infoentretenimiento, y ahí es donde se vuelve un poco más complejo. En Verificado lo que hacemos pues es trabajar con las audiencias, trabajamos a nivel universitario a través de un evento que titulamos el Verificatón, donde tratamos de hacer que adquieran habilidades de verificación de datos. Tenemos un proyecto con adolescencias y personas mayores que se llama Mila, es mi laboratorio de comunicación activa, donde justamente aprenden a navegar Internet de manera crítica, no solamente de manera segura, sino también de manera crítica. Y además, pues, de los talleres que tenemos con los periodistas y estudiantes de periodismo sobre la verificación de datos. Esta semana, justamente, bueno, la siguiente, inicia la Semana de la Alfabetización Mediática Informacional. La UNESCO declaró una semana a partir del 24 al 31 de octubre. Y bueno, vamos a tener una serie de eventos ahí de conferencias, vamos a lanzar un podcast, tenemos un newsletter para maestros. Se me olvidó decir que también tenemos una red de maestros de fact-checking, de la cual pues tenemos el placer de que tanto la maestra Wendy como el maestro Diego nos acompañen. Entonces, bueno, los esfuerzos se tienen que hacer de todos lados en específico. Alexia, Siboney. Por acá yo también coincido con Daniela. A ver, yo creo que los esfuerzos se tienen que hacer desde todos los espacios porque es bien importante entender algo y es que el primer combate a la desinformación es la alfabetización de la ciudadanía. Ese es el primer combate que vamos a tener. Más allá de esfuerzos de autoridades, en particular en cuestiones de ciberseguridad o de periodistas y haciendo investigaciones, el primer combate es la alfabetización. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que todos estamos involucrados. Las universidades, las escuelas de educación básica, el periodismo y también las fundaciones, pero también el Estado. Es bien importante entender que a todos nos afecta la desinformación y que tiene consecuencias en la vida real. Entonces yo diría, si tú como persona que nos estás escuchando estás interesado en empezar a aprender esto, te podemos decir, bueno, lo primero, conéctate a Verificado, ¿no? A la página oficial de ellas porque tienen algunos talleres interactivos muy centrados en la cotidianidad mexicana y que la verdad valen la pena.
Si tú eres un estudiante que quieres dedicarle más tiempo a aprender herramientas o eres cualquier persona que quiere aprender más herramientas, pues sí te recomendaríamos que leyeras las guías ciudadanas de combate a la desinformación, como las ya mencionadas, la de El Sabueso, la de Cazadores de Fake News, entre otras que podemos compartir en los comentarios una vez que termine esta sesión. Y también decirles, si incluso quieren clases más particulares y más detalladas, pues se pueden meter a la página de afp.com y buscar la sección de cursos, donde vienen cursos digitales más, pues, más entrenados, como diría yo, para un ojo periodístico o un ojo de investigación. Pero en definitiva, no es tu culpa caer en la desinformación. Es necesario que aprendas herramientas, es normal tener dudas y, y esto se rompe asistiendo a talleres, aprendiendo, compartiendo con los demás. O sea, muchas veces me ha tocado dar talleres en donde la gente se siente culpable o incluso cree que las demás personas no son parte, no caen en la desinformación. Pero yo les quiero compartir que la magnitud de la desinformación es tan amplia y están fabricadas para hacerse pasar por noticia o para hacerse pasar simplemente por reales, que hasta nosotros los verificadores hemos caído en ello. O sea, hay veces que vemos algo en internet y no dudamos de que sea auténtico, ¿no? Y después nos reímos y decimos, úchale, hasta nosotros, que es nuestro trabajo todos los días, ¿no? Porque está hecho para eso. Entonces, bueno, pues ese es el primer combate. El segundo, por supuesto, es que apoyen a todas las fundaciones y periodistas y organizaciones que hacen este trabajo de identificar redes de desinformación, porque al final quien está detrás de la desinformación pone muchísimo dinero para hacer esto. Acuérdense, los objetivos son polarizar audiencias, hacer ideas religiosas, tener comercios muy sustentables, ¿no? Entonces, bueno, estas personas que están detrás sí son peligrosas para quienes son periodistas porque los ponen en vilo, ¿no? Porque evidencian que esa es una desinformación. Entonces, apoyar a todos esos periodistas, consumir ese contenido para aprender un poquito más y también para que pueda ser redituable, ¿no? Para que los periodistas puedan hacer estas investigaciones. Y a partir de esto, Siboney, pues mencionar, ¿no? Estos 7 tipos de desinformación, porque como bien dices, a todos nos ha pasado y quizás nos ha pasado y ni siquiera lo notamos. Puede ser desde una sátira, una parodia, este clickbait que abunda en las redes sociales, el contenido engañoso, el contenido que es totalmente falso, el contenido que es fabricado desde cero, el que es manipulado o el que es pues impostor, ¿no? Que suplanta incluso identidades. Así que, Alexia, ¿cuál sería esta recomendación que tú darías desde el área académica, sobre todo? Mira, nosotros como profesores creo que debemos siempre estar cercanos a la sociedad civil y cercanos al periodismo. Yo es algo que les hago mucha énfasis a mis estudiantes, sobre todo con el periodismo, porque hay muy buenos esfuerzos y muchos de ellos a veces no les gusta consumir periodismo y eso es a veces es bien triste escucharlo, porque es la única forma en que podemos entender si algo ha seguido un método de verificación, si ha seguido un método de organización informacional, si ha seguido una serie de jerarquización, si ha seguido una selección apropiada de información. Y a veces les cuesta, a veces no mucho les gusta, pero creo que como profesores deberíamos de hacer ese énfasis porque nosotros llegamos a nuestro salón de clases, que pueden ser dos, tres, cuatro, pero el periodismo y ciertos medios de comunicación sí pueden llegar a más audiencias, sí pueden acercarse a más. Entonces, por mi parte, trato de siempre inculcarles esta idea de acercarse al periodismo y de acercarse a medios que verifiquen información. Y por otro lado, a mí me gusta mucho hacer ejercicios con ellos para detectar ciertos procesos en noticias o en portales y utilizar la información que los periodistas están haciendo dentro del salón de clase. Porque luego les decimos a ellos, no, pues vayan y vean las noticias o vean lo que están haciendo los periodistas, pero nosotros como profesores está en nuestras manos
acercar eso que el periodista está haciendo o esto que las organizaciones civiles están haciendo a un entorno un poco más pequeño, más cerrado y más centrado en un proceso académico, ¿no? Pero siempre siguiendo estas líneas, ¿no? Entonces luego hacemos ejercicios con esta cuestión de la selección de la información, siempre tratamos de analizar noticias, analizar procesos, incluso publicaciones, ver qué hechos se han incluido, qué hechos no se incluyen, de qué forma se están incluyendo, a quiénes les estamos dando voces, quiénes son nuestras fuentes, cómo estamos encuadrando la información, qué perspectiva le estamos dando a ciertos procesos. Entonces, quizá porque mi área es el área de la comunicación, se despierta esa dinámica, ¿no? De poder entablar con ellos, de poder establecer estas dinámicas. Y creo que sería un reto identificar cómo esto se puede llevar a otras áreas académicas que no necesariamente sean sociales, ¿no? Áreas ingeniería, áreas de medicina, porque como decía Simone, la desinformación abarca todos los temas, toda la información, sobre todo cuando estamos en entornos de ambigüedad, como lo que mencionaba Wendy, ¿no? De la pandemia. Hay entornos que son tan ambiguos para nosotros que a veces no los conocemos, no son nuestro fuerte, y ahí puede entrar la desinformación. Entonces, no tengo una respuesta ahorita directa para ver cómo se podría aprovechar este proceso dentro de otras áreas que tal vez no sean las sociales, donde tratamos de ingresar, ¿no? Este conocimiento, pero cómo podríamos apoyar para otras tipos de carreras, ¿no? Ingenierías, medicinas, eh, física, matemática, y cómo podríamos aprovechar estos procesos, ¿no? Y yo creo que siempre el trabajo conjunto entre sociedad civil, educación y periodismo es muy importante. Esto que dices, Alexia, un poco da respuesta a las preguntas que ya nos van llegando a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo este conversatorio. Julio Ríos, además de felicitar por esta charla, dice que los verificadores, los medios, la academia, intentamos hacer nuestra parte, pero enfrentar estructuras de intereses y sesgos ideológicos no es sencillo. ¿Qué otras instituciones y de qué forma deberían involucrarse para combatir la desinformación? También pregunta, ¿por qué estos procesos desinformadores están tan ligados a discursos de odio? Bueno, en el tema del involucramiento y hablando un poquito también de otro tema que nos sugerían para este foro, que era lo que tiene que ver pues con los ecosistemas de verificación de datos, ¿no? ¿Quiénes estamos haciendo la labor de verificar de manera consistente el discurso público o la desinformación viral? Pues hay a nivel mundial varias organizaciones, tanto formales como no tan formales, que se dedican a ello. Específicamente como consejera de la TAMCHEQUEA, que es la organización que agrupa aproximadamente a 48 organizaciones en 21 países que publicamos en español y portugués y que nos dedicamos exclusivamente a la verificación de datos. Una de las cosas, y contestando un poco a la pregunta de Julio, la segunda pregunta relacionada con los discursos de odio, es que justamente una de las cosas que tienen los ecosistemas de fact-checking es que nos permiten a quienes nos dedicamos a ello tener una comunicación y conexión constante que nos permita observar cómo el fenómeno de la desinformación es cíclico y además es circular, y que las tendencias que se utilizan en uno y otro país se reciclan y vuelven, y que incluso hay orquestadores de desinformación que colaboran de manera activa, como las investigaciones en las que tuvo oportunidad de trabajar Siboney, en hacer esto. O sea, el de la desinformación es incluso ya un servicio que se ofrece desde campañas políticas, pero también no solamente en temas electorales, sino también para plantear un tema o una plataforma determinada. Y es justamente por eso que están tan ligados a los discursos de odio, porque no solamente se trata de desinformación, también se trata de propaganda. Y en la propaganda sabemos que nos encontramos pocos hechos, nos encontramos más emociones, no hay factualidad. Entonces el trabajo de los verificadores está un poco complejo cuando se trata de propaganda y discurso de odio, porque no hay datos, hay emociones,
hay sesgos, hay repetición constante de ciertas narrativas que polarizan a la población. Pero sin embargo, yo creo que los ecosistemas de verificación de datos también tenemos que entrar a dar un poquito en la pelea. Si bien no podemos verificar, podemos explicar en qué consiste un discurso de odio, podemos evidenciarlo cuando se dé y podemos enseñarle a las personas cómo estos discursos justamente afectan a las poblaciones más vulneradas y vulnerables, ¿no? Los discursos de odio usualmente, pues no son contra los sistemas de privilegios, son contra las personas indígenas, son contra las personas afrodescendientes, son contra la población LGBT más. Es decir, son hacia grupos que históricamente han padecido no solo la discriminación, sino también la denegación de sus derechos y que justamente son usados por estos grupos de poder para tener, digamos, un adversario común, ¿no? Las cosas están mal por estos grupos, ¿no? Y bueno, lo que sucede es eso, ¿no? Porque al final del día el discurso de odio no apela a los hechos y no funciona o no se puede contrarrestar con hechos, sino con contranarrativas y con educación. Entonces creo que las instituciones educativas, los gobiernos, tienen la obligación de velar por la parte educativa. Yo soy muy sensible en cuanto al tema de la regulación, porque justamente nos vamos a meter con el delgado, la delgada línea con la libertad de expresión, porque cuando nosotros hemos visto en otros países que se utilizan sistemas para regular la desinformación, una de las cosas que suceden es que quienes terminan pagando son las personas que comparten, no las que crean la desinformación. Y creo que la regulación debe venir de las plataformas, porque en una plataforma, cualquier plataforma de redes sociales, puede haber grupos de discurso de odio, puede haber grupos de abuso, puede haber grupos como los que sabemos, y no pasa nada. Pero si un periódico o un medio de comunicación publica algo así, inmediatamente hay regulación. Entonces, sí se pueden regular las plataformas sociales y la regulación debe venir de ahí. Europa nos ha puesto la muestra en algunos temas. Es complejo, sí, afecta intereses, claro, pero al mismo tiempo dejarnos del mito de que son irregulables, ¿no? Todo negocio puede ser regulable, así esté en físico o esté en la virtualidad. Si un medio de comunicación no puede tener un grupo de compartir nudes, pues tampoco lo podría tener o tener que tener una red social sin consecuencias. Creo que la regulación viene a partir de eso. Daniel, has dicho un montón de cosas, súper interesantes y te quiero preguntar varias, pero me voy a ir solo a la última antes de pasar la voz a Alexia y a Siboney. ¿Cómo calificas el trabajo que luego hacen Facebook, X, ¿no? Para tratar de regular y de detener un poco la desinformación, de acuerdo a lo que ellos nos dicen. ¿Cómo lo ves? Pues ahora inexistente, ¿no? Después de la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, Mark Zuckerberg se encontró ante un Senado tembloroso y prometiendo que iba a trabajar en el tema de la desinformación y con ayuda de la International Fact-Checking Network crearon el Third Party Check, que era este trabajo donde verificadores profesionales certificados por la IFCN trabajaban dentro de. Pero una vez que Donald Trump volvió a ganar, esto desapareció. Elon Musk ya había desaparecido su programa de verificación. El hecho de que TikTok ya no vaya a tener unos dueños operadores en Estados Unidos que también están volcados con la ultraderecha. Es decir, no hay trabajo, ya no hay. Se sigue conservando en algunos países. En México todavía no nos quitan el third party check, pero yo creo que es cuestión de tiempo, cuestión de unos meses. Entonces, no existe responsabilidad porque tampoco tienen consecuencias. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En los espectros electromagnéticos, en que los países también pretendan regularlos a ellos, porque no es posible que no tengan consecuencia alguna. Gracias. Ya sea sobre este asunto de regularización o sobre los ecosistemas de fact-checking en donde partimos para entrar a este tema, no sé si Siboney o Alexia quieren agregar algo al respecto. Sí, pues por acá un poco comentar justo esto, ¿no?
que mencionaba Daniela, abonar. La mayoría de la desinformación que vemos en Internet se comparte a través de anuncios publicitarios en Google, de publicaciones o grupos en Facebook, de páginas en Instagram, de videos en TikTok y pues también en chats de Telegram, ¿no? Que sin duda Telegram es un espacio mucho más libre porque es de creación rusa, entonces sus regulaciones todavía están más laxas. Pero bueno, en general todas estas plataformas tienen la obligación de regularse, o sea, en el sentido ético, lógico, por el bienestar social, digámoslo así, ¿no? Pero pues estamos lejos de que eso suceda como paso a paso. El único ejercicio, como decía Daniela, que estaba vigente era este trabajo entre el grupo Meta y los periodistas independientes de todo el mundo, pero a mucha gente no le gustó este ejercicio. Yo personalmente participé dentro de este ejercicio en una redacción. Básicamente era revisar el contenido que era reportado o el contenido que identificábamos como desinformador y lo calificábamos, ¿no? Bajo ciertas categorías. Es parcialmente falso, está sacado de contexto, es sátira, no lo creas porque es un chiste. La persona que lo hizo creyó que todo el mundo entendería que es sátira, pero no, entonces ten cuidado con ese contenido. Y lo que nos encontrábamos es que la gente a la que se le calificaba al subir el contenido se sentía realmente ofendida y los pasos para que ellos puedan apelar a esta calificación y tener como hacer una enmienda, ¿no? Como, oigan, me equivoqué, no sabía que era desinformación, les dejo aquí un link de un contenido informativo que sí está diciendo que sí es auténtica la información y con eso bastaba, ¿no? Pero ese proceso empezó a ser muy desgastante. Yo recuerdo personalmente los mensajes, ¿no? Violentos, o sea, ya rayaban lo violento Ujú. en esta conversación. Y justo cuando Donald Trump asumió la presidencia, yo recuerdo que empezaba a recibir mensajes atacando hacia los verificadores de datos, ¿no? Como que, pues como que no éramos bienvenidos, que no éramos quienes para regular, pero es necesario que exista regulación en estos espacios. Y lo pongo de un ejemplo tan claro. Hace 5 años, cuando empezó el COVID y se empezó a utilizar el dióxido de cloro como tratamiento preventivo y tratamiento de sanación, hubo mucha gente que desinformó sobre este contenido y hubo mucha gente en la vida real que fue a comprarlo y a consumirlo y murió. O sea, ese tipo de consecuencias existen. Es necesario regular las plataformas, por supuesto, pero ahora ya no lo tenemos, ¿no? Digo, en Estados Unidos, que era la sede central de este trabajo de Meta, desapareció de la noche a la mañana y se apagó la sede central, ¿no? Hay todavía espacios en América Latina como México que permanecen abiertos, pero como dice Daniela, no sabemos en qué momento van a apagar la luz, pero era... Para mí como fact-checker y en mi opinión y en mi experiencia, era el único ejercicio muy visible, muy participativo, en el que teníamos la oportunidad de generar recursos para seguir haciendo este trabajo y de que nos ayudaba a que la gente pensara, ¿no? O sea, pensara dos veces lo que publicara, que aprendiera a buscar el contenido auténtico y que supiera que sí tiene consecuencias, ¿no? Pero pues bueno, ahora lo que nos queda como ciudadanos es comentar. Yo desde que empecé en el fact-checking hace 5 años me quedó muy claro que la participación ciudadana, esos comentarios de no, esta imagen no es, no corresponde ahí, yo vivo en tal lado y es de aquí, o no, yo este video lo he visto circulando por años, o no, yo tengo dudas porque yo platiqué con un doctor y me explicó que el dióxido de cloro no puede ser tratamiento. O todavía está por verse si es tratamiento, ¿no? O sea, estos comentarios que Ujú, abren a la discusión y no a la ofensa, y no al odio, y no a la ujú. polarización, pueden empezar a ayudarnos a darnos cuenta, porque ahorita no tenemos ningún espacio dentro de las plataformas que nos permitan darnos cuenta que es desinformación. Entonces, como ciudadanos necesitamos empoderarnos y empezar a trabajar en eso. Es un hecho que el fact-checking profesional, colaborativo, el que además es independiente, ¿no? Ha marcado un contrapeso a la desinformación y puede seguirse entonces fortaleciendo a través
de esta participación ciudadana. Alexia, no sé si tú quieras abonar algo al respecto en este camino que estamos llevando. Más allá que la parte de la reglamentación, porque aquí ya tenemos dos expertas que nos hablan de eso, me gustaría regresar un poco, sí, yo no lo soy, me gustaría más regresar a la pregunta original que había hecho la persona que nos preguntó de por qué desinformación y por qué discurso de odio, ¿no? Y cuál es esta relación. Hay una cuestión académica que se ha tratado de estudiar y es ese por qué, ¿no? ¿Por qué se relacionan ambos elementos en los contenidos desinformadores? Primero, se ha llegado a la conclusión que es porque se opera a partir de una construcción de enemigos simbólicos. Siempre hay una cuestión de poder, alguien que ejerce el poder. Ese alguien puede ser un colectivo, puede ser una institución, puede ser un gobierno, puede ser, llámenle un actor, ¿no? Que construye enemigos simbólicos para crear esta distinción entre grupos generalmente minoritarios en vulnerabilidad o que dentro de los prejuicios previos de las personas ya funcionan bajo esas nociones de minoría, ¿no? Cuando a mí no me gusta mucho usar la palabra de minorías porque siento que es muy estigmatizante, pero tal vez es una forma más sencilla de comprenderlo, ¿no? Entonces, cuando creamos estos enemigos simbólicos, lo que se crea con la desinformación es una simplificación de la realidad, hacer más simple, más sencillo ciertos problemas complejos. ¿A través de qué? A través de discursos estigmatizantes o discursos que refuerzan estereotipos y que justifican agresiones verbales o incluso pueden llegar a justificar agresiones físicas. Entonces, lo que hace la desinformación es producir una especie de fragmentación, de división en los distintos grupos que consumen realidades paralelas, realidades que se encuentran en el mismo entorno y que para ciertas personas pueden ser reales y para otras posiblemente no tanto. Es decir, están polarizadas y funcionando en el mismo entorno y por eso es que se intensifica el discurso de odio cuando estas dos realidades paralelas se perciben como un ataque, como una amenaza o como una hostilidad legitimada. Entonces, por ahí más o menos es esta, por lo menos académicamente lo que se ha tratado de encontrar es cómo y por qué hay una relación entre desinformación y discurso de odio. Porque básicamente el discurso de odio lo que ayuda es que sea más rápido y más amplio, más viral estos contenidos desinformadores. Se mueven más rápido porque mueven emociones, mueven este sentir de las personas y mueven prejuicios previos con grupos que al parecer o que creemos que son diferentes a nosotros. Por ahí más o menos iba la explicación. Gracias, gracias, Alexia. Y bueno, lo quiero ir vinculando con las preguntas que nos están haciendo a través de Facebook. Acá Brenda Vega nos pregunta entonces cómo pueden los periodistas y las plataformas de redes sociales trabajar juntos para combatir la desinformación y promover la verdad en la era digital sin comprometer esta libertad de expresión de la que hablaban hace un momento. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ahora sí que no todas las plataformas, no todas las plataformas hacen todo. Bueno, Meta sí quitó el third party check y bueno, y sabemos que también a través de anuncios de Google se circula mucha desinformación. También lo comentó Sibona y creo que algunas han hecho esfuerzos en algunos momentos. En el caso específico, nosotros estamos trabajando desde el año pasado con Google y la agencia argentina Chequeado, que también se dedica a la verificación de datos, sobre un programa que se llama MediaFact, que justamente es para brindar a las redacciones de nuestros países. Este programa se lleva a cabo en Chile, Colombia, Perú, Argentina y México, que justamente es para dotar de habilidad de verificación de datos y de herramientas a periodistas de grandes redacciones, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con El Universal, con La Silla Rota, con la revista Esto. Actualmente estamos trabajando con Radio UDG, justamente, y también estamos trabajando con el periódico Noroeste y El Siglo de Durango. Em,
Se debe buscar que las plataformas se responsabilicen sobre este tipo de programas para básicamente lo que necesitamos como periodistas es el espacio para capacitarnos y para conocer las herramientas necesarias, primero para que nuestros propios protocolos de trabajo sean más limpios y sean más fáciles más ágiles, porque pues estamos peleando con la inmediatez de las redes sociales de algún modo, ¿no? Entonces, sí hay algunos esfuerzos, este que te cuento en específico se hace a través de Google News Initiative. Entonces, hay algunos esfuerzos y creo que es así como debiera ser, ¿no? Y también, pues, las plataformas no les podemos exigir mejores mecanismos de autorregulación, así como se nos exige a los periodistas mejores mecanismos de trabajo y más profesionalismo en nuestros procesos, creo que también tenemos que exigir a las audiencias más de esto a las plataformas y sobre todo también creo que las audiencias pueden y deben hacer uso de los mecanismos de regulación, de autorregulación, contactando a las plataformas para decirles esto está mal, ¿no? Haciendo uso de los reportes, de las normas comunitarias. Creo que es algo que podemos impulsar, pero esta es una manera en que lo estamos haciendo ya y que pues espero que siga por mucho tiempo, ¿no? Y es que todo esto se ancla pues en el sentido ético, ¿no? En el sentido ético de ti como periodista al planear, producir y difundir esa información y también del medio de comunicación. Esto, Daniela, nos da pie a la pregunta de Víctor Rivera. Él pregunta, ¿qué opinión tienen sobre el caso de Televisa Leaks y que desde las empresas de medios se abuse del periodismo para construir mentiras? No sé si yo pueda contestar. Claro, si ven adelante. Bueno, a mí me parece muy interesante ese caso, vergonzoso, tengo que decirlo. Em, la desinformación no es un trabajo periodístico, es lo contrario a un trabajo periodístico, ¿no? Entonces, lo primero que tendré que decir es que justo existen agencias por todo el mundo y en especial en América Latina que se dedican y que tienen personal a trabajar para crear redes de desinformación, para generar una narrativa, para hacer polarización, para aumentar el voto a cierto candidato, para generar repudio sobre cierto tema, ¿no? O sea, tiene diferentes intereses, pero todas estas redes son muy baratas de producir, pero muy bien cobradas. Es decir, sabemos que existen y que la contratan personas con dinero, ¿no? Entonces, ¿qué dirías sobre lo que pasó eh, con con este centro de operaciones? Pues que no tiene que ver en absoluto con el buen periodismo, que al final de cuentas era una operación en particular, que qué bueno que se descubrió que existen y persisten, no creo que sea el único espacio que haga ese tipo de operaciones digitales. Y al final es importante. ¿Yo cómo voy a saber después de esto en qué medios confiar su información, a cuál voy a recurrir diariamente con alfabetización mediática? Voy a empezar a comparar los mismos contenidos en diferentes medios para darme cuenta del contenido que se publica. ¿Lo publican con datos? ¿Acudieron al lugar? ¿Es verificable lo que tienen? Es decir, comparten el link de donde obtuvieron la información. ¿Es de un espacio oficial? Así yo voy a saber en quién confiar, porque también centrarnos en que por algo que hizo Televisa en su centro de operaciones vamos a dejar de consumir información en los demás espacios informativos, pues también estamos en un error, ¿no? Porque sin información no hay democracia. Entonces, ese es el primer ejercicio, reconocer que existen, persisten por intereses económicos y políticos, también religiosos, pero que no por eso nos vamos a detener, ¿no? ¿Qué vamos a seguir haciendo? Si está en sus manos, denunciar. Si está en sus manos, informar. Si está en sus manos, informarse, ¿no? Eso es lo que vamos a seguir haciendo.
Gracias, Ibuney. Da pie a este comentario que John Freddy Rodríguez nos había dejado hace unos minutos, porque pues ahí ya vamos a entrar un poco al tema de credibilidad. Si bien el periodismo tiene una rigurosidad científica, comenta, el problema es que durante años ha servido a editoriales periodísticas, dando paso a la incertidumbre que permite que hoy se le preste más atención a las noticias falsas de las redes sociales. ¿Ustedes creen que luego con las crisis incluso que tienen los gobiernos en cuanto a credibilidad, pero vamos a enfocarnos a los medios de comunicación, es fácil, Sibuney, luego seguir estas recomendaciones? Digo que yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, ¿no? Elija aquel periodista que para usted tenga los criterios éticos para manejar información y no solo siga uno, siga una fuente diversa de periodistas y de igualmente de medios de comunicación, pero nos topamos con esta realidad de pues que luego las personas no siempre confían en los medios de comunicación o cada vez confían menos, de acuerdo a algunos estudios. Ahí entonces, ¿cuál podría ser el camino a seguir? Híjole, qué difícil pregunta. Mira, yo entiendo por qué la gente cree cada vez menos en el periodismo, por lo que hemos vivido sobre todo en este país y noticiarios muy populares a través del tiempo que han mantenido una narrativa. Pero aquí lo importante es que les voy a decir algo. El periodismo no es objetivo, el periodismo es veraz. Entonces, partiendo desde esa situación, tenemos que saber que el contenido que recibimos, a ver, ¿es veraz? ¿Lo puedo revisar en algún lado? ¿Está ahí? Sí, sí está ahí, ok. Entonces puedo confiar en este contenido. ¿Por qué digo que es veraz y no objetivo y por eso raya en que la gente se siente absorta? Voy a poner de ejemplo una manifestación. En una manifestación llegan los reporteros, alguien empieza al frente de la manifestación, alguien se queda atrás, alguien se queda hablando con una persona que está llorando, y entonces todos los periodistas escriben sobre la manifestación, escriben sobre el número de manifestantes, por qué se manifiestan, pero lo escriben desde distintos ángulos. Alguien le da prioridad a contar la historia de la madre que busca a su hijo, alguien sobre cómo los policías amedrentaron al inicio de la marcha y alguien como atrás, personas que rompieron en la marcha lanzaron bombas, ¿no? ¿Todas son verdad? Sí. Todas están contadas desde diferentes puntos, por supuesto. ¿No? Entonces, cuando alguien va a una marcha y ve las noticias, dice, es que no dijeron lo de la bomba, pero es solamente un medio, ¿no? Habría que revisar y por eso es bueno que existan tantos medios, para que exista esa diversidad. Entonces, entiendo muchísimo el coraje. Hay gente que ha hecho muy mal trabajo periodístico, pero la verdad, en un país con tanta crisis, les puedo asegurar que hay muchos periodistas en condiciones precarias, con el corazón y con las ganas de profesionalizarse cada día más para hacer mejores las cosas. Denos la oportunidad de seguir informando. O sea, hay muchísimos espacios que requieren muchísimo dinero para hacer trabajo independiente. Hay muy poco periodismo independiente en México que se está poniendo todas las garras por informar, ¿no? Entonces, si la tele o la radio no te convence, acércate a los medios independientes. Y por supuesto, yo voy a decir algo que puede ser muy controversial, entiendo su gusto por acudir a personas influencers y mediáticas de las redes sociales, pero les voy a decir algo. Ahí no hay un editor, acá sí. Danos oportunidad de que nuestra información sea verificada, sea editada, que no existan solamente unas manos detrás de esa información, ¿no? Es algo en lo que se está trabajando, es entendible que la gente esté molesta, pero habemos más espacios que estamos luchando por informar. Daniela, Alexia, ¿quieren agregar algo sobre esta pregunta, este cuestionamiento? Algo que dijo Simonet que me parece súper importante y es esto de los medios independientes. No sé si las personas saben qué es un medio independiente, porque para los periodistas puede ser muy común decir, no, esto sí es periodismo, esto no es periodismo, esto es un medio independiente o esto no. Y yo creo que ahí es bien importante ese punto de poder decirle a las personas qué es un medio independiente y por qué es importante apoyarlos en estos entornos de desinformación.
y por qué es importante acceder al tipo de contenido que ellos elaboran. Sobre todo cuando un medio no tiene este arraigo o no responde a sistemas políticos, a sistemas partidarios, a sistemas económicos, y hacen su sostenimiento desde a veces desde mucho, lo que muchos de los ciudadanos podemos aportar para ellos. O instituciones que velan por la democracia, que velan por los derechos humanos, que velan por que se sepan las cosas de la forma más apropiada posible. Entonces, es una invitación incluso para que acá, pues, las periodistas nos ayuden como a definir mejor qué significa un medio independiente, porque creo que eso sería muy propicio para las personas que nos están viendo y porque un medio independiente es diferente a otros medios, que creo que sería como el elemento para poder responderle aquí a la persona que nos estuvo haciendo esta pregunta, ¿no? Yo agregaría también algo más. Y en el tema con el consumo de información, al igual que como comentó Siboney, de que evidentemente tenemos que comprender que el periodismo, no solo en México, sino en todo el mundo, tuvo una cercanía al poder que hizo que las personas desconfiaran en determinado momento de ellos. También tenemos que comprender que los medios de comunicación son negocios y por un lado cumplen una labor social y por el otro responden pues a intereses de un dueño, ¿no? Una persona que quiere ver su negocio florecer como cualquier otra persona, ¿no? Eh, y que como ciudadanos, parte de nuestra educación tiene que ver con no deslindarnos. Yo lo comento mucho. Hay personas que pueden pasar 2 semanas para encontrar el perfecto par de zapatos y pueden ir a 10 o 12 tiendas y buscar por internet, pero no son capaces de buscar en más de un medio de comunicación sobre una información sobre la que tienen duda, ¿no? Yo haría, además de hacer el llamado para los medios independientes que hizo Siboney, es buscar información en los medios, en varios, en distintos, incluso aquel que no te guste, incluso aquel que no te llame la atención. Y agregaría una cosa más, las personas que crean contenido, que las hay de todos tipos, hay personas brillantes y éticamente responsables creando contenido y hay personas que no. Eso tampoco garantiza ninguna independencia editorial. Y eso es una cosa que insisto mucho decir, una persona que habla sobre contenido político y que dedica su tiempo a trabajar sobre un contenido, también tiene un anunciante, también tiene un patrocinador, porque las redes sociales funcionan exactamente igual que los medios de comunicación a través de publicidad. Entonces, en el caso acá más importante es que busquemos, así como buscamos ese par de zapatos, busquemos la información, busquemos el contraste. Y yo sí me voy con la tarea, la verdad, Alexia, de ver cómo explicar a las personas la diferencia entre los medios, entre los grandes medios de comunicación y los medios independientes, pero creo que si se ponen a buscar quizá en redes sociales, puedan encontrar alternativas de información en todos lados. En particular, sobre todo a las personas que estudian periodismo, que les interesa mucho leer, yo les recomiendo que entren al directorio de medios nativos digitales de Sembramedia, y pueden encontrar medios nativos digitales con este corte independiente para cada ocasión, ¿no? En cada estado del país, sobre cada cuestión muy específica, pero sí, me llevo la gran tarea de buscar eso. Cómo acercarnos más, cómo hacernos más conocidos y más conocidas. Gracias a John Freddy Rodríguez por llevarnos esta reflexión. Y él dice, además, no solo en México se vive esta realidad, sino en Colombia se vive lo mismo. Gracias a ti y a todos los que están siguiendo esta charla. Hay muchas preguntas en redes sociales. Para ir cerrando este punto un poco
Sobre la credibilidad de los medios y la responsabilidad de las audiencias, Sergio Vargas pregunta, ¿qué pasa cuando son las audiencias las que no quieren un periodismo crítico? Cuando las audiencias casi conscientemente buscan escuchar lo que quieren oír. Como decíamos hace un momento, ¿no? Esa responsabilidad de qué tipo de información elijo y que además finalmente es la información que voy a compartir Claro. a otros. Alexia, Creo que eso es bastante lógico y más común y normal de lo que pensamos, así como la desinformación es tan común. Querer confirmar lo que nosotros queremos creer es parte de estos mismos sesgos y de esta idea de reconfirmar nuestras creencias porque es lo que nos hace sentir cómodos. Por eso es que es fácil entrar en líneas polarizantes, ¿no? Porque seguimos cuentas que reafirman lo que pensamos, seguimos cuentas que confirman lo que nosotros queremos escuchar y de alguna forma creo que esto incluso es un poco natural en nosotros. Creo que la desinformación no es natural, pero la forma de querer confirmar las cosas en las que nosotros queremos, sí es algo natural. No nos gusta saber que nos hemos equivocado, no nos gusta saber que estamos en el error, no nos gusta saber que posiblemente hay opiniones que están mejor informadas que la nuestra. Creo que es natural ese proceso individual de creer que nuestra forma de pensar es la más apropiada en un entorno y nos exponemos a esos entornos que confirman nuestros procesos. Entonces, esto también es parte mucho de los deseos individuales, quizás colectivos, familiares, que podríamos tener a ser un poco más abiertos en sociedad. Y aquí sí ya tendríamos que hacer una construcción más de fondo con los entornos sociales, de ver hasta qué punto podemos ser un poco más tolerantes al error y tolerantes a la disonancia, tolerantes a que no necesariamente todas las personas van a pensar como nosotros o que siempre vamos a tener la razón. Y creo que esto es un punto conflictivo, ¿no? El hecho de acercarnos a la disonancia como un elemento de apropiación, de abrazar esos elementos para poder salir un poco de nuestros procesos, deseos políticos, ideológicos, que nos llevan hacia eso. Pero sí creo que es algo natural, a partir también de lo que se ha visto académicamente, entabla que esto es natural, que es parte de los procesos sociales y de nuestra vida, pero eso tampoco quiere decir que esté bien, ¿no? No estoy diciendo que confirme que digo, sí, está bien que sigamos en esto, ¿no? Simple y sencillamente es una manera de entenderlo naturalmente, pero que ahí sería esta idea de meternos en un desbalance entre nosotros mismos, ¿no? De decir, posiblemente no estoy en lo cierto y cuáles son esas herramientas que me pueden ayudar para salir de ahí, ¿no? y ahora que tienes el uso de la voz, Alexia, me gustaría dirigirte esta pregunta de Diego Ramos. Él nos pregunta dos cosas. Dice, para el contexto mexicano, ¿consideran importante entender la diferencia entre desinformación y misinformación? Pero también habla, en medio de la polarización, el contenido engañoso y el uso excesivo de a todo decirle fake news, ¿cómo evitar la confusión entre la libertad de expresión y la libertad de mentir? Perdón, la libertad de expresión y Y la libertad de mentir. híjole, eso ya sería mucho con los procesos éticos, ¿no? Y regreso a esta idea de lo que mencionaba Diego en esta pregunta, ¿no? La misinformation, la disinformation y todo eso, y la malinformation, ¿no? Y cuándo es deliberada, porque eso nos tendría una diferencia entre los procesos desinformadores, cuándo es deliberado, cuándo soy el Estado que quiero descontextualizar un proceso para que se crea de esta forma, o cuando soy una granja de bots que quiero hacer esto, ¿no? Y cuando es una cuestión no deliberada, que simple y sencillamente llegó conmigo y pues la lancé, me equivoqué, confirmaba algo que yo quería decir y por eso lo repliqué, ¿no? Entonces, esto tal vez pueda ser una distinción en eso que mencionaban.
Ahora, la libertad de mentir creo que también es una cuestión que se arraiga a lo que a lo que habían hablado anteriormente Daniel y Siboney sobre qué tanto se está permitiendo legalmente en las plataformas o se está controlando lo que las plataformas están haciendo, ¿no? Porque más allá de lo que un individuo desee decir como una mentira, también está que las plataformas estén regulando. Ahora, ¿cómo una plataforma regularía que alguien está diciendo una mentira? ¿Cómo una plataforma regularía que un Estado está creando un entorno para fomentar la desinformación? Y eso creo que sería muy difícil de analizar. No tengo una respuesta. No creo y coincido con Daniela en que es bien difícil esta línea entre la censura y limitar la libertad de expresión y limitar cuando alguien está mintiendo, ¿no? Eh, no sé si eso tenga una solución a corto plazo, porque ya no vendríamos a las voluntades políticas, voluntades institucionales o incluso voluntades de las personas de decidir si mienten, que es la palabra que ha utilizado la persona, o se enfocan en algo a- cercano a la veracidad o a la confiabilidad de una información. No sé si tal vez las demás tengan alguna solución. Pues a lo mejor por acá, lo primero que me gustaría decir sobre la pregunta de Diego Ramos es que pues hay una invitación permanente de todos los chequeadores del mundo a no decirle fake news, porque es un término empleado por Donald Trump y otros presidentes para deslegitimizar las investigaciones periodísticas que dan cuenta de las barbaridades y atrocidades que hacen. También porque es un término que no termina de explicar la complejidad de la desinformación y porque es ambiguo. Si es noticia, no es falso. Entonces, me gustaría invitar a todas las personas a que hablemos de desinformación como tal, que esa palabra pueda ser la que empleemos en el día a día. Sé que es un poquito larga, pero después uno se acostumbra, que también le podemos decir desinfo, si quieren, ¿no? Pero eso es lo primero. Y lo segundo es la confusión, justo como decía Daniel, hay una delgada línea, pero uno es libre de expresar, de opinar y de informar hasta que se convierte en un discurso de odio, de señalamiento hacia algún grupo en particular o hacia ideas contrarias a las que pensamos, ¿no? Creo que es peligroso, creo que es algo que todavía seguimos trabajando en los medios y organizaciones justo, pero sí podría decir que lo primero es respetar el contenido que vemos en algún espacio, sin llegar a ser altisonantes, sin faltarnos al respeto, y comentar, generar un espacio en donde, oye, yo tengo tales datos, tal información, te la comparto porque aquí no me parece, ¿no? En lugar de mantenernos en esta polarización en Internet sobre derecha o izquierda, sobre creer o no creer, sobre consumir o no consumir. Creo que el primer paso para evitar esta confusión es empezar a colocar información que tenemos para que se abra una discusión, ¿no? Y que tampoco estemos dispuestos a estos ciclos de violencia, ¿no? Si, por ejemplo, me ha pasado mucho que la gente me dice, es que si voy, yo no quiero participar en estos espacios en internet porque después me roban y me ponen cosas feas o me mandan mensajes en privado y me dicen hasta de lo que me voy a morir. Bloquéalos o no les contestes, ¿no? Es lo primero que podría decir. Y tratar de informarnos, ¿no? Decirle a las personas. Oye, yo este contenido no me la saqué de la nada, ¿no? Este es un trabajo de periodismo y mira, aquí tengo los datos. Y quedarnos ahí, o sea, no es necesario mantenernos en la discusión, porque al final como ciudadanos ese es nuestro papel. El tema de la regulación ya depende a las plataformas de las redes sociales y a las plataformas de mensajería. Y bueno, mantenernos informados, creo que es lo más importante. Wendy, si me permites, quisiera agregar un poquito a esto porque el debate de la libertad de expresión siempre es una cosa que se pone en el centro de la situación. La desinformación es un ataque a nuestra libertad de expresión. O sea, empezando por ahí, el tener nuestros entornos digitales
plagados de desinformación ya es un atentado de la libertad de expresión porque constituye un obstáculo muy complejo para luchar con las falsedades y de algún modo poder entender eh, qué es la verdad. Entonces, la desinformación como tal ya es un atentado contra la libertad de expresión. Por otro lado, la libertad de expresión, desde su Declaración Universal, desde el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta las legislaciones nacionales, tiene parámetros. Y existen los parámetros, el honor, el discurso de odio y la seguridad nacional son los parámetros de la libertad de expresión. Siempre los ha tenido. Y yo creo que ahí justamente cuando nosotros estamos agitando contra el odio, contra la denegación de derechos de un grupo determinado, no estamos generando libertad de expresión. Cuando nosotros estamos atentando contra el honor de una persona, de una institución, sin argumentos, sin pruebas, estamos atentando contra la libertad de expresión. Eso no entra dentro de los parámetros. Cuando ponemos en riesgo la seguridad nacional, agitando a la violencia y agitando a la desobediencia civil sin razón alguna, estamos atentando contra la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión ya tiene sus parámetros. Creo que nos falta conocerlos un poco. Y justamente la desinformación hace eso. La desinformación difama sin pruebas. La desinformación genera discursos que atentan contra los derechos de comunidades y la desinformación agita la seguridad y la tranquilidad ciudadana y social. Entonces, creo que es importante que entendamos que la desinformación sí limita nuestra capacidad de entender la realidad porque no nos permite acceder a los hechos concretos para tomar decisiones. Al final, el periodismo lo que debe ser es darle la oportunidad de las personas de ser, de autogobernarse, ¿no? De tomar sus propias decisiones. En ese sentido, yo creo que nos debe preocupar la libertad de expresión, pero siempre entendiendo que ya tiene limitaciones, que ya tiene parámetros que debemos respetar. Gracias a las tres por estas reflexiones y un poco con el ánimo de ya ir cerrando este conversatorio, no podemos dejar pasar la oportunidad de tocar este tema de la inteligencia artificial y la desinformación automatizada, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de desinformación desde hace mucho tiempo, históricamente, ¿no? Algunos de mayor impacto que otros, algunos a través de fotografías, de videos, de audios, algunos en los años 90, a lo mejor ese chupacabras que quizás no fue creado propiamente con inteligencia artificial, pero hasta dónde llegó. Más allá de hablar de todo lo que se puede crear a partir de herramientas de inteligencia artificial, también a mí me gustaría preguntarles si la propia inteligencia artificial puede ayudar a combatir esta desinformación, ¿cómo? Si ya lo estamos aplicando, si estamos preparados para ello. Bueno, yo quisiera comentar un par de cosas muy rápidas con respecto a la inteligencia artificial generativa. Por un lado, hay muchísima preocupación acerca de lo que puede crear, que nos podemos creer. Pero vuelvo un poquito a lo que mencionó Alexia al inicio, cuando decía que hay personas, como las personas más jóvenes, que pueden entender cuando algo fue hecho con IA, pero no pueden, pero no tienen la educación crítica para entender fenómenos complejos. La IA, de algún modo, esta que se hace, los videos, los deepfakes, generalmente afecta a las personas que menos consumo o que menos tiempo tienen consumiendo redes sociales. El discurso es lo que afecta a las personas que tienen más tiempo en redes sociales. Nosotros hacemos un reporte de tendencias de desinformación cada mes y justamente hemos encontrado que lo más viral es aquello que se conoce como cheap fake. Es la inteligencia artificial más artesanal, más mal hecha. No es el estilizamiento de los deepfakes, ¿no? Entonces, existe y tiene su problemática, también tiene su problemática en la escala de que puede hacer la desinformación más escalable y replicable. A mí me preocupa más la escalabilidad y la difusión y la segmentación que puede hacer la IA
que la creación en general de contenido, porque puede llegar más rápido a más gente y es muy barata. Es muy barato de hacer, ¿no? Antes teníamos estas granjas de bots y ahora necesitamos una granja de bots. Con una persona y una IA se puede hacer eso. Pero por otro lado, la IA también puede ayudarnos a encontrar tendencias, encontrar fenómenos, a responder de una manera más rápida a la necesidad de la desinformación. Y así es como la estamos usando y como la hemos usado en verificado para agilizar procesos, para analizar grandes volúmenes de información, para detectar tendencias. Y también existen algunas herramientas de IA que nos ayudan a saber si algo es IA, ¿no? Entonces, es una herramienta, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero creo que también la podemos usar para hacer nuestro trabajo. Ivonne y Alexia, no sé si tienen también ejemplos al respecto. Pues a mí solamente me gustaría abonar que en años anteriores habíamos visto como verificadores que era común que desinformaran sacando de contexto videos o imágenes del pasado o de otras partes del mundo para decir, mira cómo está este desastre natural, o mira esta tragedia, o mira este accidente, cuando no pertenecían a esa ciudad y no ocurrieron en esa fecha y se volvían muy virales, ¿no? Lo que hacíamos ahí era un ejercicio de búsqueda a la inversa que puede hacer cualquier ciudadano teniendo una imagen o una captura de pantalla y buscándolo en motores como Google Images, Yandex, DuckDuckGo, TinEye, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la realidad hasta hace poco, ¿no? La mayoría de la desinformación se compartía de esa manera. Ahora vemos que lo que generan es contenido de video o de imágenes con ayuda de la automatización de la inteligencia artificial, ¿no? Le dicen editar algunas escenas o crear por completo las escenas. Entonces, el tema de la verificación se vuelve un poquito más difícil. Yo, al igual que Daniela, creo que tiene sus lados positivos la inteligencia artificial para la investigación, de los periodistas y para la producción de contenidos, así como para desinformar, también para informar, ¿no? Pero lo que sí les diría es que por eso hoy más que nunca, volvemos al tema anterior, necesitamos alfabetizarnos para comprobar. Mucho del trabajo de la inteligencia artificial no se puede verificar por completo, es decir, hay escenas random, no hay metadatos, no hay geolocalización, no hay identificación de personas, ¿no? Con PIMAIS, no hay nada. Entonces, volvemos al periodismo de base, ¿no? Que es tratar de encontrar alguna fuente documental física para saber si ocurrió ese hecho, ¿no? Y son cosas que se siguen trabajando, ¿no? Entonces, lo que yo sí diría aquí es que se sigue trabajando, pero hay que seguir alfabetizándonos al respecto y pues que no le tengamos miedo, ¿no? Al final de cuentas, es la manera en la que vamos a avanzar. Como dice Daniela, a nosotros los periodistas también nos beneficia en el sentido de que nos podría ayudar a producir contenido más rápido, obviamente verificado siempre y siempre con las bases periodísticas, ¿no? Nosotros haciendo el trabajo, ellos haciendo alguna cosa en específico, alguna tarea puntual que nos reduzca el tiempo, pero nada más. Entonces, pues no hay que tenerle miedo, solo hay que alfabetizarnos. Coincido con ambas posturas. Creo que la IA sí puede ser muy aliada en muchos elementos. Es una herramienta, siempre y cuando quizá ésta esté anclada o esté dentro de ecosistemas humanos, ¿no? De verificación, de alfabetización crítica, es decir, la IA por sí misma no podría realmente generar procesos para contrarrestar la desinformación, pero sí puede ser una herramienta útil para personas, para el periodismo, para poder encontrar estas brechas o estos hoyos, digo yo, desinformativos, ¿no? Pero yo creo que sí es, lo más importante no es la IA como herramienta, sino pues algo que hemos estado viendo a lo largo de la discusión y es el juicio humano. O sea, sí la IA puede apoyar la lucha contra la desinformación, pero creo que no va a sustituir el juicio humano y no va a sustituir
las herramientas que pueden tener los periodistas, las herramientas que puede tener la sociedad civil, las herramientas que puede tener los organismos de diferente tipo o los profesores, ¿no? Que de alguna forma intentamos apoyar en estos procesos, ¿no? Que intentamos eh, luchar, ¿no? Contra la desinformación. Entonces, como una herramienta puede ser útil siempre y cuando esté a la par de un juicio humano. Gracias. Pues a pedirles un comentario final para cerrar este conversatorio, me gustaría darle a tres preguntas que se quedaron por aquí en las redes. Una es de David Gómez Ramírez, felicita al panel y pregunta cuáles serían algunos indicios en común denominador para identificar información falseada. Miguel Ruelas Verduzco dice, hola, tengo una pregunta, ¿cómo podría desarrollar mi pensamiento crítico? Y finalmente, Valentina GF dice, ¿de qué manera la desinformación limita nuestra capacidad de entender la realidad y de expresar lo que pensamos en nuestra vida diaria? Espero que ninguna otra pregunta se me haya quedado en el tintero. No sé si gustan, por favor, ir respondiendo, acompañado de un comentario final para ir cerrando este conversatorio. Si les parece, nos vamos con Daniela, después con Siboney y terminamos con Alexia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que algunas de las preguntas que vimos por acá en el chat ya las contestamos y sobre todo esta parte, creo que la última pregunta que nos hacían sobre cómo la desinformación limita nuestra capacidad de entender la realidad y de expresar lo que pensamos en nuestra vida diaria, pues justamente nos genera una percepción errónea y no nos permite tomar decisiones informadas. Entonces, sí hay una manera en que la desinformación nos afecta y justamente lo que tenemos que hacer es seguir buscando, ¿no? Creo que ahí está la parte de la responsabilidad ciudadana, no quedarnos con la primera, seguir buscando. Entender, por ejemplo, como, ahora sí que como un kit de supervivencia, que cuando un contenido que vemos en redes nos genera algún tipo de malestar, como el temor, como el enojo, o incluso como mucha emoción, tenemos que cuestionar si esto es real, ¿no? Tenemos que aplicar el autocuidado en el consumo de información. Creo que eso tiene mucho que ver. El consumo mediático es como ese plato de la buena mesa que tenía porciones diferentes y que nos daba balance y que nos daba una alimentación saludable. Igual nos gusta comer chetos, ¿no? Entonces está bien que te comas una bolsa de chetos de vez en cuando, pero si la consumes todo el tiempo, te vas a poner muy mal. Lo mismo pasa con el contenido, ¿no? Entonces yo a esto quiero llamar porque parecerá muy simplificado y muy simplista, pero la verdad es que la desinformación es un fenómeno complejo que nos ataca a todas las personas. Y como bien lo mencionaron en esta mesa, no todas las personas tienen el tiempo, el acceso a la tecnología o la educación crítica o el conocimiento así muy técnico y muy teórico para saber cómo consumir, entonces háganlo como lo hacen con el platito de la buena mesa, ¿no? Si necesitan información sobre un dato en específico, vayan a ciertos espacios. Si se quieren entretener, vayan a ciertos espacios. Si están dudando de algo, si algo les hizo sentir muchas emociones, mucho coraje, mucho miedo, no lo compartan. Y sobre todo las personas más jóvenes que a veces piensan que hay desinformación que es inocua, que hay desinformación que no hace daño, ¿no? Con esta cuestión de, ay, es obvio que ese canguro no iba a viajar en el avión, porque un canguro no puede ser animal de soporte emocional de alguien. Es una foto con niña. Bueno, probablemente tú tengas la capacidad, persona de menos de 20 años o de menos de 30 años, de detectarlo, pero una persona de 75 probablemente no. No hay desinformación inocua. Entonces, creo que mi comentario final tiene más que ver con eso, ¿no? Eh, una cosa es consumir y otra cosa balanceado y otra cosa es compartir sin, sin tener claridad, ¿no? Entonces pasar de lo comparto por si las dudas a por si las dudas no lo comparto y eso también va
para las personas mayores que tienen dudas sobre algo. Mejor es preguntar que compartir y alarmar a una población. Mm. Por acá yo sumaría como comentario final la respuesta a David Gómez de cuáles serían algunos indicios en común denominador para identificar información falsa. Bueno, lo primero que diría es que depende mucho de la plataforma, pero hay ciertas características que me gustaría compartirte. Por ejemplo, en Twitter, muchos de los perfiles que desinforman utilizan el hashtag de última hora o hashtag ahora y cuando tú te metes a su perfil, suelen decir que son centro de noticias, pero no te dirigen a ningún link ni mencionan que son parte de una radio o de un canal televisivo. Y esto muchas veces, cuando tú te metes, te fijas que hablan de desastres naturales o tragedias de todo el mundo. Y esa puede ser la primera alerta, ¿no? Porque son páginas muy establecidas que desinforman y crean pánico a través de esta metodología que hemos detectado los verificadores de datos. Digo, no en todos los casos, pero es una particularidad en especial de Twitter que funcionen así. Otra de las cosas que te podría decir es de las cadenas de WhatsApp, que cuando una cadena es alarmista y primero informa, pero después apela a una emoción o a una conclusión, posiblemente se trate de desinformación. Recordemos que cuando nosotros informamos, nosotros no damos conclusiones, no damos conclusiones personales. Nosotros te damos la información para que tú llegues a tus propias conclusiones a partir de tu experiencia y de lo que te estás recibiendo como información. Entonces, si al final tiene una conclusión como tira todos tus pantalones o ya no compres nada de madera o cierra todas tus ventanas o compra rollo de papel, pues al final te puede dar una pista de que es desinformación. Y otra pista central es que no existe un autor. No existe un autor que tú puedas comprobar que la información viene de algún canal informativo. Siempre es un vecino que estuvo en el momento o ni siquiera mencionan quién está escribiendo esta información y hay una urgencia porque lo pases inmediatamente a todos tus contactos. Y bueno, estas son algunas de las pistas, pero yo sí te diría que en general, si tienes dudas día a día, lo primero que podríamos hacer es meterte a una página, tú te metes a Google y pones IFSN, International Fact Checking Network, te pones en la pestaña en donde menciona quiénes son sus aliados y todos esos medios de América Latina y el mundo son quienes están certificados de verificar datos. Muchos de ellos en América Latina, pues tienen la oportunidad de estar siendo aliado, ¿no? De que comprueban que su trabajo metodológico está muy bien hecho. A ellos les puedes escribir a través de sus diferentes redes preguntándoles por esa información. Digo, si vives en México, pues evidentemente utilizarás esto, o también acercándote directamente a trabajos periodísticos como el de verificado, al que yo recomiendo ampliamente. Entonces, a todos ellos te puedes acercar a preguntarles, no estás solo, hay una comunidad de fact-checkers a nivel mundial que buscan responder las dudas diarias sobre la desinformación que circula en Internet. Bueno, Alexia, por favor. sí, gracias. Como comentario general, quizás me voy a ir por la persona que preguntaba sobre el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el pensamiento crítico? Porque esto me parece importante. Primero, quizás cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo, incluso nuestras propias creencias, nuestras propias maneras de pensar, cuestionar todo el tiempo, no solo lo que leemos, sino cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, aprendemos también a cuestionar nuestro entorno. Cuando estemos frente a nuestro entorno, pues básicamente no quedarnos solo con un punto de vista, como ya lo habíamos mencionado, sino tratar de buscar diversas fuentes o tratar de buscar otras informaciones para evaluar qué tan coherente es algo, qué tan lógico puede ser algo, cuáles son los argumentos que se están presentando y a la vez cuestionar estos argumentos que se están presentando. Es decir, no solo buscar la información, leerla y ver toda esta diversidad, sino cuestionar también qué es lo que se nos está presentando como argumentos, ¿no? Leer diferentes perspectivas, incluso las que no son afines a nosotros, es decir, por qué otras personas piensan diferente a mí, por qué otras personas tienen otras opiniones distintas a las mías y tratar de analizar y de siempre
cuestionar esas otras opiniones, ser creativos, tratar de cultivar esta curiosidad, ¿no? De conocer más. Nunca lo vamos a saber todo. Hay cosas que no sabemos y es natural no saber todo. Entonces, cuando no sepamos algo, buscarlo. Es decir, acceder y tratar de no conformarnos con la respuesta sencilla del no sé, sino tratar de cultivar esta parte de la curiosidad, ¿no? De por qué esto es así o por esto que no conozco, qué más puede decirme, ¿no? eh, no sé, practicar un poco lo de la argumentación, ¿no? Cómo podemos construir argumentos válidos, cómo podemos construir argumentos lógicos y cuestionar también esos argumentos. Entonces, por ahí me iría yo con la parte del pensamiento crítico. Pues de esta manera cerramos este conversatorio, la desinformación como obstáculo para la libertad de expresión. Muchísimas gracias a nuestras panelistas, Ivonne Flores, periodista especializada en fact-checking. Gracias también a Daniela Mendoza, directora general de Verificado, y por supuesto a Alexia Ábalos, comunicadora e investigadora. También muchas gracias a la audiencia que se sumó a este panel. Tuvimos muchas preguntas, se los agradecemos porque de esta manera pues se enriqueció esta charla. Doctora Celia del Palacio, quien encabeza nuestro observatorio, doctor Diego, también gracias por la invitación. Les dejo en el uso de la voz. Pues yo solamente para despedirme y agradecer a todas a las invitadas, agradecer a Diego y agradecer también a Rodrigo Ebrard, que es quien estuvo a cargo, digamos, de los controles acá detrás de cámaras. Muchas gracias y pues te dejo la palabra, Diego, por favor. No, pues agradecer a todos los que participaron, especialmente también a la audiencia que estuvo muy activa, muy participativa, y decirles que queda grabado en el canal de YouTube del Observatorio para quien no tuvo la oportunidad o que quieran volverlo a ver o que entraron tarde, pues ahí queda registrado. Y pues también que no se pierdan el próximo seminario que ocurrirá en noviembre, lanzaremos próximamente el cartel y me alegra mucho que estos espacios eh, rindan frutos y que tengan pues esta mirada crítica y ver la libertad de expresión como un fenómeno sumamente complejo que integra al periodismo, pero también diversos ámbitos de la vida social. Y pues felicidades a todos los que estuvimos aquí y les agradezco mucho su disposición, el tiempo y nos vemos también a la próxima, en el próximo seminario. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.